El Señor te dice, id. Es un mandato para todos nosotros como creyentes. Y el verbo id aquí está dado de modo imperativo absoluto. Y eso indica que ir no es una opción, no es opcional, sino que es un mandato que todo creyente debe entender como un deber. Ay, yo no voy a predicar. Yo no voy a predicar. Eso no es opcional, no es que tú no quieras predicar, es que tienes que predicar porque es un mandato. Y si tú no obedeces, ¿qué eres? Pero dígalo con fuerza, que nadie te va a juzgar. Es la palabra que te juzga. Cuando usted no predique el evangelio y le anuncia a otros el evangelio, la palabra dice que tú estás desobedeciendo lo que Jesús dijo. Porque esto no lo dijo un predicador. Esto no se lo inventó un pastor. Esto lo dijo Jesús. Id y haced discípulos. Y la pregunta es, ¿a quién tú estás discipulando en la actualidad? ¿A quién tú estás discipulando? ¿Cuáles son tus alumnos? Enséñamelo. Muéstramelo. Entonces, por eso muchas de nuestras oraciones tienen estorbo, porque por un lado estamos orando y por otro lado estamos desobedeciendo. Entonces la oración no compagina con la desobediencia. Por eso hay tanta gente en la iglesia orando y no ven con sus ojos el resultado de la oración porque son desobedientes. Por un lado están orando, pero por otro lado están desobedeciendo lo que Jesús dijo. Entonces no hay una coordinación, no hay un orden en esa persona. Esa persona es un inmaduro, no ha crecido espiritualmente. Porque las almas no se ganan orando. Dígale al que está a su lado, las almas no se ganan orando. No es que no hay que orar, hay que orar. Pero las almas no vendrán por la oración. Las almas vendrán por la predicación. No es por la oración. La gente se va a convertir no es por la oración. La gente se va a convertir es por tu predicación, no por tu oración. Amén. Yo me gozo más cuando un alma viene a los pies de Cristo que cuando una persona cae al piso bajo la unción. Eso no tiene precio. Tú sabes el sacrificio que hay que hacer para ganarse un alma para Cristo. Y cuando tú logras ganártela, eso es una satisfacción indescriptible. Ese es el gozo que tiene el que predica. Ese es el gozo que tiene el que discipula. Cuando tú estás discipulando a alguien, esa persona va a las aguas del bautismo. Y tú contemplas a tus alumnos bautizándose en las aguas y creciendo en el conocimiento de Dios. No hay mayor satisfacción que esa. Y uno dice, wow, vale la pena. Vale la pena quedarse en Barahona y no salir de Barahona. Vale la pena pagar el precio. Porque en aquel día a quien Dios le va a pedir cuenta es a ti. Porque hay gente que en estos últimos tiempos lo que andan buscando es sus propios beneficios. ¿Tú crees que a mí no me ha pasado? A mí también me ha pasado. Lo que pasa es que el amor de Cristo me constriñe. Pero a todo el mundo le pasa. El ser humano siempre quiere sus propios beneficios o el bienestar de su familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y uno quiere a veces salir corriendo para bienestar de uno mismo y bienestar de su familia. Pero entonces cuando uno va al altar, cuando uno va a la presencia de Dios, el Señor te dice, bástate mi gracia. Eso significa, no busque tus propios beneficios, no busque tus propios beneficios, no busque tus propios beneficios, bástate mi gracia. Porque finalmente este mundo es un mundo efímero. Este mundo es un mundo pasajero. Nosotros nos estamos preocupando tanto por tantas cosas que no debemos preocuparnos. Hoy en día hay gente que no quieren predicar, no porque no quieren predicar, sino porque ellos dicen no tengo tiempo para hacerlo.
Porque ellos están trabajando tanto porque lo que quieren es vivir bien, comer bien, vestir bien, dormir tranquilo. Pero eso le ha requerido un alto precio. Gente que trabajan hasta 16 horas al día. Gente que no tienen tiempo ni para su propia familia y mucho menos para Dios. ¿Tú crees que eso es de Dios? Que tú no tengas tiempo para las cosas de Dios. Tú tienes tiempo para todo menos para las cosas de Dios. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que eso es de Dios? ¿Tú crees que eso es saludable? La palabra dice que Dios llamó a 12 y esos 12 lo dejaron todo. A todo el que Jesús llama, lo compromete. Si Jesús nos ha llamado, es para que asumamos la misma responsabilidad. Y te va a costar. Pero hay gente que piensa que solamente ese precio lo deben pagar los pastores, lo deben pagar los profetas, lo deben pagar los que tienen un llamado muy fuerte. No, tenemos que pagar todo el mismo precio. Todos tenemos que predicar, tenemos que buscar la forma de sacar tiempo para predicar el evangelio del reino de Dios. Yo sé que este mensaje no es un mensaje emocional ni emotivo, porque para ser discípulo de Cristo hay que asumir compromiso. Hay que asumir responsabilidades. Jesús le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Pedro tenía su propia empresa. Era un empresario en la pesca. Vivía de la pesca. De repente Jesús le llama y él no lo dudó. Él comenzó a seguirlo. Dejó todo. Diga conmigo, dejó todo. Y comenzó a seguirlo. Se convirtió en su alumno. Se convirtió en su alumno. Y yo escarbando, porque me gusta siempre buscar la profundidad de todo esto, descubrí lo siguiente. En la cultura hebrea, ser un discípulo, un tamid es un discípulo. Ser un discípulo en la cultura hebrea iba mucho más allá de simplemente aprender de un maestro. Era un compromiso total de seguir, de imitar y de absorber la vida, enseñanzas y carácter del rabino. Talmid, un alumno, un estudiante, era más que un estudiante en el contexto hebreo. Y la palabra para discípulo es la palabra talmid. Aunque se traduce como estudiante, en el contexto bíblico rabínico antiguo implicaba mucho más. Un talmid o estudiante no solo aprendía lo que su maestro sabía, sino que aspiraba a ser lo que su maestro era. Por eso el Señor nos llama a nosotros discípulo de Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? Y nosotros que somos sus estudiantes. Entonces el talmid no solo es un estudiante, sino aspira a ser como Cristo. Por eso me encanta estudiar el hebreo, porque me arroja más revelación. Entonces, en la época de Jesús y antes, un joven que quería ser discípulo debía buscar a un rabino, pedirle ser su discípulo. Le pedía ser su discípulo. Y si era aceptado, vivía con él, viajaba con él, comía con él y lo observaba en todo. O sea, el alumno observaba en todo a su maestro, cómo miraba, sus gestos, cómo comía, cómo oraba, cómo enseñaba. Lo observaba en todo. En todo. Y era común decir
que el polvo de tu rabino te cubra. Oye la expresión que había, que el polvo de tu rabino te cubra. Es decir, ¿qué tan de cerca a tu maestro? Es decir, tú sigues tan de cerca a tu maestro que el polvo de su sandalia te caiga encima. Oye bien, el alumno estaba tan pegado a su maestro que existía ese tipo de expresión. Entonces el discipulado hebreo era vivencial, era práctico, era relacional. No bastaba con memorizar la Torá, había que obedecerla y aplicarla. El rabino enseñaba con hechos, con historias, con preguntas y acciones. Un discípulo era moldeado espiritualmente, éticamente y socialmente, y se esperaba que su vida reflejara los valores del reino de Dios. No era solo un alumno, sino un seguidor comprometido. Diga, comprometido. ¿Y cuántos están comprometidos con Jesús? No diga ven muy rápido, que eso es peligroso. Porque si tú estás comprometido, si estamos comprometidos con el Señor Jesucristo, eso significa que debemos andar como Él anduvo. Dígale al que está a su lado, el que está comprometido, díselo por favor, el que está comprometido con Jesucristo debe andar como Él anduvo. Amén. Tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido mediante la gracia. Hacer discípulos es una asignación específica. El discipulado es en beneficio de todo el mundo. Dice que debemos predicarle a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, y esto es inclusivo. Tenemos un mandamiento de extender a todas las naciones, de extender a todos los grupos étnicos el evangelio del reino de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dígalo conmigo, Dios no hace acepción de personas. Tenemos que hacer discípulos. Y el discipulado es un proceso de crecimiento, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora nadie se ha puesto a pensar en esa expresión. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta dónde? ¿Qué significa eso? Que debemos llegar hasta el fin del mundo con el evangelio, haciendo discípulos. Diga, hay que llegar hasta el fin del mundo. Pero dígalo. ¿Cuántos se desayunaron o vino un ayuno usted hoy? Diga, hay que llegar hasta el fin del mundo con el evangelio. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Y ese es el objetivo básicamente de la serie. El objetivo de la serie es que la iglesia comprenda la importancia del discipulado como misión principal. El objetivo es que la iglesia comprenda el fundamento bíblico del discipulado. El objetivo número 3 es que la congregación comprenda que el discipulado es una responsabilidad que todo creyente debe asumir. Amén. Gloria a Dios. Que cada creyente anhele convertirse en un discípulo de Cristo que hace discípulos. Tú tienes que anhelar ser discípulo de Cristo. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, tiene que anhelar. Dígale al que está a su lado, anhela convertirte en un discípulo de Cristo, en alguien que hace discípulos. Que la iglesia desee ejercer con pasión el discipulado. Ese es el objetivo de esta serie, que tú anhele, que desee ejercer con pasión el discipulado.